Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom. En esta ocasión vamos a hacer un estudio que hemos titulado ¿Se ha realizado ya el pacto renovado? Esta es una pregunta. Como siempre, recomendamos a todas las personas que nuestra actitud sea como los hermanos de Berea, que siempre estaban escudriñando las escrituras para ver si las cosas que se les enseñaban eran así. Igualmente, recomendamos que se tengan los textos de estudio a la mano, confrontando los diferentes versos que vamos citando y confrontando también los diversos comentarios que vamos haciendo. Nuestra invitación es siempre a investigar, no a tragar entero, a investigar, invitamos a investigar, a escudriñar, a meditar sobre cada tema que nos presenta la Sagrada Escritura. En esta ocasión, el tema ¿se ha realizado ya el pacto renovado? Versión año 2020. Y vamos a comenzar con esta reflexión de Jeremías 31:31, que precisamente es la base de esta inquietud que nos presenta este estudio en esta ocasión. Nos dice el texto de Jeremías 31:31 lo siguiente. Aquí está, los días vienen, dice Yahweh el Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Jeremías 31:32 nos dice, no será como la alianza que hice con sus padres cuando los saqué de la mano y los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte violaron mi alianza, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice el Todopoderoso. Muy bien, en el hebreo la palabra traducida como Nuevo Testamento, que fue traducida así en las denominaciones, en las versiones griegas, es Brit Hadashah, que se traduce como pacto el renovado o pacto el nuevo o nueva alianza, desde el idioma hebreo Brit Hadashah. Las denominaciones tradicionales han tergiversado y torcido a su antojo las escrituras. Enseñan que el llamado por ellos Nuevo Testamento, que realmente, como lo mencionamos, es el Brit Hadashah, es para los gentiles, para los extranjeros, para la gente totalmente ajena al pueblo de Israel. Eso es una enseñanza errónea y torcida. Vamos a ver las palabras que hemos resaltado en este texto de Jeremías 31:31. Allí tenemos en rojo oscuro la respuesta a esta pregunta. ¿Con quién es esta alianza? En particular, ¿con quién es esta nueva alianza que nos dice Jeremías 31:31? La respuesta la vemos allí en color rojo oscuro que nos dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto nos indica que esta nueva alianza es con dos casas y dos casas bastante diferentes. La casa de Israel y la casa de Yahudá. Sigamos con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior alianza? Porque aquí se habla de una nueva alianza. Luego hubo una anterior alianza con estas dos mismas casas, con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque aquí se está hablando de una nueva alianza con estas dos casas. Nos da a entender que hubo una vieja, entre comillas, alianza entre esas mismas dos casas.
vamos a ver, a preguntar a quiénes sacó el Padre Todopoderoso de Egipto. El verso 32, por supuesto, que es una continuación del verso 31. No será qué, no será esta nueva alianza como la alianza que hice con sus padres. Y vamos a preguntarnos, si en el verso 31 nos está hablando de la casa de Israel y la casa de Judá, y en el verso 32 nos está hablando de unos padres de ellos, entonces no cabe duda que tanto la nueva alianza como la antigua alianza se hizo con las mismas dos casas, la casa de Israel y la casa de Yahuda. Esta frase, la casa, los saqué de la tierra de Egipto, nos confirma que tanto la antigua alianza como la nueva alianza es con la misma entidad, la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí no se incluye ninguna casa adicional, ni se menciona nada adicional, ni un pueblo, ni una congregación, ni un grupo, nada. Aquí dos casas, Israel y Judá, y pare de contar. Vamos a ver quiénes violaron la antigua alianza. Lo vemos allí en el verso 32. Violaron mi alianza, la primera alianza. ¿Quiénes fueron los que violaron esta alianza? Por supuesto, está en el mismo tema, el verso 32 al verso 31. Los que violaron la antigua alianza fueron la casa de Israel y la casa de Judá. En aquel tiempo era una sola la casa de Israel. Posteriormente fue dividida en dos. Para los tiempos de Jeremías se estaba profetizando acerca de las dos casas. Lo mismo los demás profetas, la mayoría de los profetas, todos prácticamente manejaban el mismo tema. Está claro entonces que estos de la casa de Israel violaron la antigua alianza. Vamos a ver quién era el esposo en esa antigua alianza. ¿Quién está hablando aquí? Tanto en el 31 como en el 32. Está hablando el Yod-Heh-Wah. A pesar de eso, él se ha mantenido firme. A pesar, fue un esposo para ellos, dice el Todopoderoso. El mismo que habla en el verso 31 nos habla en el verso 32. Y en ambos se está refiriendo de la misma alianza. Entonces, ¿quién fue la esposa en el primer pacto, en la primera alianza? Por supuesto que aquellos que él sacó de la tierra de Egipto. ¿Y a quienes sacó el Creador, el Padre Todopoderoso de la tierra de Egipto? Sin lugar a dudas, indiscutiblemente a Israel. ¿Y con quién es la nueva alianza? Indiscutiblemente, lo estamos viendo aquí en este verso, es con esa misma esposa. Recordemos que la alianza no se consumió porque la novia violó esa alianza. Si en la primera alianza él fue el esposo y él va a restaurar esa relación con una segunda alianza, con una nueva alianza, quiere decir que el esposo sigue siendo el mismo Yod-Heh-Wah-Heh y que la esposa sigue siendo la misma, Israel. Posiblemente hay unos procedimientos que el Todopoderoso tiene que manejar porque a partir de esta violación de la alianza ocurrieron unas fallas en la ley que el Todopoderoso había establecido y Él es el primero en cumplir su propia ley y Él tendrá que adaptar, ajustar un procedimiento muy especial para que esta nueva alianza se dé en sus términos legales. Esto es lo que llamamos nosotros condiciones y restricciones para esta segunda alianza, para estas segundas nupcias entre el esposo original, Yod-Heh-Wah-Heh, y el esposo de la segunda alianza. Eso vamos a irlo entendiendo poco a poco para aclarar todo este
asunto del esposo y la esposa. Eh, a propósito de este tema, también tenemos un estudio en nuestro sitio web, el esposo de Yahweh o la novia del Cordero. Se refiere a lo que estamos hablando en este momento y les sugiero que le peguen una miradita a este estudio que también nos va a aclarar muchas cosas. La esposa de Yahweh o la esposa del Cordero. ¿De qué se tratan estos dos temas que ha dado para tanto asombro? Vamos a Lucas 22, 17 que nos dice lo siguiente, Lucas 22, 17. Tomando una copa de vino, pronunció la verajá y dijo, tomen esto y lo comparten entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Yahweh el Todopoderoso venga. También tomando un pedazo de matzah, pronunció una verajá, lo partió y les dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo que está siendo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Verso 20. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo, esta copa es el nuevo pacto ratificado por mi sangre que está siendo derramada por ustedes. Bien, tenemos aquí bastante tema al respecto. Muchos se confunden y piensan que Torah es el pacto, entre comillas, la ley, entre paréntesis. La verdad es que en la Torah está contenido ese pacto. La Torah abarca un tema más amplio y dentro de ese tema amplio está contenido este pacto. Torah como tal no significa pacto. Torah significa instrucción. Esta palabra viene de yara, que significa instruir, dar en el blanco, atinar. Vamos a Éxodo 24:4. Moshe escribió todas las palabras del Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie de la montaña, puso 12 grandes piedras para representar a las 12 tribus de Israel. Verso 5. Él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de shalom de bueyes para Yahweh. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. La otra mitad de la sangre él roció contra el altar. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron, todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Muy bien, si algunos hemos observado los vídeos de bodas judías, vamos a estar dándonos cuenta de que en una boda judía hay un documento que se llama Ketuvá, que se lee en voz alta en público para que hayan testigos de esto. La Ketuvá es como el contrato matrimonial. El mismo concepto lo vemos aquí. En estos textos vamos a notar que Moshe escribió, o sea, poner por escrito en grafos, en algún material, con algún tipo de pluma o de elemento, poner en forma gráfica, leíble, estas palabras. Y vemos que estas palabras fueron dictadas por el Todopoderoso. No fue inspiración personal de Moshe, fueron escritas las palabras del Todopoderoso. En ningún momento por acá se nos habla de una Torah oral, en ningún texto del Tanaj, de la Tanaj, se habla de ninguna Torah oral. Ese fue un concepto después agregado por parte de nuestros estudiosos rabinos, pero realmente, textualmente, literalmente, la Torah se puso por escrito
cuando fue dictada a Moshe por parte del Todopoderoso. Esta Torá es la única existente, es la Torá escrita. Si se habla de una Torá oral, es una enseñanza paralela que no se puede demostrar que fue dada en paralelo a la Torá escrita. Cuando Moshe hubo escrito toda la Torá por la mañana, en primer lugar, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó muy temprano en la mañana y edificó un altar. Vemos allí que edificó un altar, algo curioso. Puso 12 grandes piedras y el texto es muy claro en aclararnos que esas 12 grandes piedras representan las 12 tribus de Israel. Nada más, no representan más nada. 12 tribus de Israel. Recordemos que Elías, el profeta, también utilizó este sistema cuando retó a los profetas falsos de Baal. Muy bien, aquí en letras verdes estamos viendo la respuesta de la novia a esa propuesta, que entre otras cosas estuvo en un marco que nos indica que hay allí un altar, hay unos jóvenes que están ofrendiendo ofrendas quemadas, hay sacrificios de shalom, hay un ritual, o sea, un procedimiento mejor, porque el ritual a veces tiene una mala connotación, un procedimiento con sangre, y la roció contra el altar. Allí estaba el libro del pacto, que podemos considerar que fue la Ketuvá. Y vemos la respuesta de la novia en la parte final. Todo lo que Yahweh ha hablado, nosotros haremos y obedeceremos. Vamos a devolvernos un poco al verso, a este pasaje del libro de Lucas. También comentábamos sobre la boda judía. Sugerimos que las personas visiten los sitios de bodas judías en la internet y vamos a ver con algunas variaciones unos lugares comunes, unos patrones comunes en una boda judía. Aquí estamos viendo una copa de vino y una bendición, una copa de vino acompañada siempre con una bendición. En el verso 18 hay algo muy interesante donde el maestro, el Mesías, nos dice que él volverá a tomar de esta copa solamente hasta que el reino de Yahweh venga. ¿Qué nos sugiere esta frase de nuestro maestro? Él nos decía al comienzo de sus enseñanzas, arrepiéntanse que el reino de Yahweh se ha acercado. Y aquí nos está diciendo que él no volverá a beber de ese fruto de la vid hasta que el reino de Yahweh venga. O sea que estamos todavía en un proceso de esa venida del reino de Yahweh que falta todavía por completarse, porque hay una palabra hasta, o sea, hay un periodo de tiempo que se deberá esperar por parte del mismo Mesías, por parte de la humanidad, por parte de las personas que están esperando al Maestro, hasta que el reino de Yahweh venga. O sea que estamos esperando el reino de Yahweh en su plenitud todavía. Igualmente, además de esa copa de vino, el maestro también utiliza un pan y también hace una bendición. Por eso hemos visto en algunos procedimientos de algunas comunidades todas estas manifestaciones que tienen un profundo significado. Aquí está también con el pan haciendo una bendición y él
Dirigiendo esta reunión, partió el pan y la repartió. Él está ordenándonos prácticamente, o diciéndonos que esta ceremonia de un vino con oración y con compartición, de un pan con oración y compartición, se debe hacer en su memoria, para recordarlo, para tener memoria de lo que Él fue, de lo que Él hizo, de lo que esperamos, de lo que le falta a Él por hacer. Y hubo una tercera copa, o sea que aquí por lo menos hay una ceremonia en la que se usan 3 copas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto se relaciona con otros hechos que vemos relatados en la Torá, la Tanaj, y que nos ayuda a aclarar el significado de cada una de estas copas. Hay una tercera copa y esta tercera copa se toma después de la cena. Así que hay una tercera copa después de la cena. Y esta copa el maestro declara que esta es la ratificación. Observe qué término utiliza su versión o otras versiones que tenga a la vista. Ratificar es algo que ya existe, pero que se está confirmando. Eso es lo que significa ratificar. Entonces está ratificando un pacto y hemos visto que estas ceremonias se utilizaban con sangre. Lo acabamos de ver en este pasaje de Éxodo 24, 24. Estos pactos son pactos de sangre. Aquí se escoge a jóvenes, en este verso de Éxodo 24:4, se escoge a jóvenes para ofrecer sacrificios sobre el altar. La palabra para jóvenes en este caso es Na'ar, N-A-A-R, con énfasis en la primera A, transliterado al español. Eso significa muchachos entre la infancia y la adolescencia, este término. Seguramente esto tal vez prefiguraba aquel acontecimiento que iba a suceder en cuando solo los jóvenes de menores de 20 años llegarían a atravesar el río Jordán. Muchos años más adelante pudiéramos estar aquí en una prefiguración de ese hecho. Los jóvenes entre la infancia y el final de la adolescencia. Vamos entonces a entrar en el tema que nos hemos propuesto. Se ha realizado ya el pacto renovado. Ese es el asunto que nos compete en este momento. Brit Hadashah, pacto renovado, pacto el renovado o nueva alianza, pero no tan nueva porque simplemente los protagonistas son los mismos, los afectados son los mismos, los términos son los mismos y el objetivo del pacto, tanto el primero como el segundo, como el original, como el que fue violado por ellos y como el que fue renovado por el Mesías, es el mismo. Nos podemos preguntar, esta renovación del pacto en los términos que nos muestra Jeremías 31 ya se dio, se está dando o falta por realizarse algo o parcialmente o todo o algunos términos de este pacto. De eso se trata esta reflexión, esta meditación, esta invitación a la investigación. No obligamos a nadie a que nos escuche, a que crean los que estamos comentando, lo que estamos sugiriendo. Estamos invitando es a investigar, a investigar. Este pacto, llamémosle renovado, ya está en acción o es algo aún para el futuro.
Vamos a ver con más extensión el pacto como está prometido en Jeremías 31 y en el verso 33, que es la continuación del 32, el cual es la continuación del 31, estamos en el mismo tema. Estos versos hasta el 36 y todavía más adelante tratan del mismo tema. Nos dice el verso 33, porque este es el pacto que haré este es el pacto que haré con, ¿quién? La casa de Israel, después de aquellos días. Dice Yod-Heh-Waw-Heh y agrega, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Vamos a parar un momento por ahí, a veces interferimos en la lectura con fines de estudio. No estamos añadiendo ni quitando, simplemente interrumpimos, hacemos comentarios porque estamos analizando y estudiando un tema en particular. En el verso 33, el Padre nos va a hablar de qué es ese pacto que nos está hablando en el 31 y en el 32. En el 33 es enfático en anunciarnos que este pacto es con la casa de Israel. Vamos a observar un detalle interesante. Aquí en el verso 31 nos dice que este pacto es con la casa de Israel y hay una letra I, o sea que es con dos elementos, la casa de Israel y la casa de Judá. Curioso, siempre estemos pendientes de cada detalle de la lectura porque eso nos alumbra y nos da una mayor claridad en todo esto. Aquí en el verso 33 nos dice que ese pacto renovado es con la casa de Israel. Bueno, tenemos que tener claro que originalmente la casa de Israel eran las 12 tribus. Posteriormente, estas 12 tribus, por la desobediencia del pueblo de Israel, se convirtió en dos casas. La casa del norte, la casa del sur, la casa de Israel, la casa de Judá, en fin. Hay varios nombres con los cuales se nombran estas dos casas. Aquí en el verso 33 nos anuncia el mismo Creador Padre Todopoderoso que esta nueva alianza va a ser con la casa de Israel, lo que nos lleva a concluir que la casa original es la que va a recibir los beneficios de este pacto, aplicando condiciones y restricciones, como lo hemos observado. Así que después de esa división en dos, la casa de Israel y la casa de Judá, en algún momento esas casas van a volver a unirse y van a ser una sola. Y se va a denominar la casa de Israel, como la está nombrando el mismo Padre Todopoderoso Creador en este verso 33. Y algo curioso aquí nos dice, después de esos días. Vamos a ponerle bien atención a cada frase, a cada detalle de estos versos, porque ahí es donde está la iluminación, donde está la luz, el entendimiento que nos aclara de una vez por todas de qué se está tratando este nuevo pacto. Después de esos días, después quiere decir que no es en ese momento, que tiene que haber un tiempo no determinado, que va a haber un después. Ahora ese después nos dice de esos días. Muy bien, estemos pendientes de esa frase, porque muchas veces la vamos a ver cuando estemos leyendo, estudiando, meditando en las Sagradas Escrituras. En algunas partes nos dice de esos días, de aquellos días y otras expresiones similares. En este verso estamos viendo después de esos días. Recordemos que la palabra días también nos indica unos periodos de tiempo.
pueden ser más cortos, más largos, en fin, pero periodos de tiempo. Puede decirse que aquí nos está diciendo después de que pasen unos tiempos muy especiales después de esos días. ¿Y en qué consiste ese pacto? ¿En qué consiste ese pacto? Aquí lo está. ¿Cuál es el mecanismo que el Padre Todopoderoso va a aplicar en este pacto? Él nos está diciendo aquí en el verso 33 que Él personalmente lo va a hacer. Aquí estamos viendo que este pacto, por esta palabra, Yeo, es unipersonal. Es una decisión del Todopoderoso y Él va a aplicar el mecanismo para que ese pacto se realice después de aquellos días, después de esos días. Él personalmente, ciertamente, observemos esta palabra, yo ciertamente, ¿qué podemos decir de esta palabra? Ciertamente, que es cierto, que es contundente, que Él lo va a hacer después de esos días. Y ahora sí Él nos explica en qué consiste este pacto. Pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Bueno, aquí hay dos acciones. Uno, poner la Torah dentro de una persona. Y dos, escribir la Torah en sus corazones. ¿Qué diferencia? Tiene que haber una diferencia entre poner la Torah dentro de ellos y escribirla en los corazones. ¿Cuál puede ser esa diferencia? Vamos a verlo más detenidamente. Una persona puede saberse la Torah, la Tanaj, de principio a fin de memoria, pero la tiene en su corazón. Eso podría ponernos como punto de partida para poder entender estas dos facetas del pacto. Poner la Torah dentro de ellos. ¿Sí? La persona la conoce, la persona la sabe, es consciente, conoce todos los mandatos, los que se refieren al sacerdocio, los que se refieren a la mujer, los que se refieren al hombre, los que se refieren a los padres, a las madres, a los varones, a los jueces, a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Esa es la Torah. La podemos conocer, la tenemos dentro de nosotros, pero Él la va a escribir también. Son dos actitudes, son dos acciones que va a hacer Él. Ponerla, o sea, conocerla, la vamos a conocer. Y además Él la va a escribir en nuestros corazones. Hemos visto en otros estudios que el corazón, ¿cómo podemos definir el corazón? Un órgano allí que palpita, que es como una bomba que recibe de un lado y bombea para el otro, en fin. Pero cuando hablamos de corazones dentro de los términos de la Torah, estamos hablando prácticamente de la persona. Su corazón es su deseo que va concomitado, va relacionado con su cerebro. El cerebro procesa la Torah que está escrita en la persona y por medio del corazón la pone en acción, la pone por obras, como es la frase que nos habla la Escritura. Así que son dos actitudes: ponerla en la persona, esa Torah, tener conocimiento de ella, atesorarla, saber qué significa cada mandato, cuándo hacerlo, cómo, en qué condiciones, cada mandamiento. Y además en ese corazón escrita con el fin de que trascienda más allá de ser un conocimiento a ser una acción. Y aquí vemos en la frase siguiente en color verde el objetivo de ese pacto. ¿Cuál era el objetivo del primer pacto? Lo hemos visto también. Era el mismo. El objetivo era que el Todopoderoso fuera el Elohim de ellos
y que ellos fueran el pueblo de ese Todopoderoso. Y el objetivo del pacto renovado Brit Hadasha es el mismo. O sea, los protagonistas son los mismos, los términos del pacto son los mismos, el objetivo del pacto es el mismo, pero aquí hay una pequeña diferencia. El primer pacto estuvo escrito en piedras de piedra, en piedras estuvo escrito. El segundo pacto va a estar escrito en los corazones. El primer pacto, a pesar de haber sido escrito en piedras, fue violado. Pretendemos que el pacto ya escrito en sus corazones, ya el pacto será cumplido, será en obediencia, en amor, con alegría y con gozo. Y vamos a seguir viendo las características de este pacto renovado, de este nuevo pacto que fue ratificado por el maestro Yahoshua con sangre. Y vamos a ver en qué consiste adicionalmente. Ya hay otras características, otras cláusulas de este pacto. Vamos al verso 34. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Hemos añadido estos signos de interrogación para detenernos ahí a preguntarnos y a meditar al respecto. Ninguno de ellos, ninguno de quienes, de las personas a las cuales van dirigidos este pacto, enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano. ¿Qué nos sugiere esta frase? Que bajo el anterior pacto estudiábamos la Torá, compartíamos, enseñábamos, meditábamos en grupo, nos preguntábamos, acláranos esto, acláreme por favor aquello, lo discutíamos, nos interesábamos en cada tema y el objetivo era que todos conociéramos a Yahweh. En este caso, ya no va a ser necesario esos intensos estudios, esos cursos, esa universidad, institutos, hermenéutica, etcétera, porque ya cada persona va a tener la Torá dentro de su mente, dentro de su ser, y cada persona la va a tener dentro de su corazón. Ya no va a ser necesario que yo le enseñe a usted, usted me enseña a mí, porque todos tenemos el mismo conocimiento, la tenemos en nuestro ser, la Torá la estamos viviéndola y la estamos poniendo en práctica. Todos lo conocerán. A miembros de la congregación, aquí hay dos grupos, vamos a detenernos un poco aquí. Ninguno de ellos enseñará, uno, a su compañero miembro de la congregación, dos, ni a su hermano. Vamos a ver entonces qué diferencia hay entre ser miembro de la congregación y ser hermano. De los miembros de la congregación, por supuesto que van a conocerlo igual que todas las personas que son cubiertas por este pacto, van a tener la Torá dentro de sí y la va a tener escrita en sus corazones. Igual los miembros de la congregación y los hermanos. ¿Cómo podemos encontrar esa diferencia entre el miembro de congregación y el hermano? ¿Quién es un hermano? Un hermano es una persona que no estamos hablando de los hermanos de sangre, del hermano carnal, estamos hablando del hermano en doctrina. Aquella persona que está estudiando la Torá con ahínco, con interés, y podemos considerarlo por su actitud, podemos ya considerarlo un hermano. Pero mientras esté contradiciendo, mientras diciendo que ya
que ya no está vigente, que está abolida, que fue clavada en una cruz, que eso era para un grupo o que aquello era para el otro, pero que esto sí me compete, pero que aquello no, en fin, escogiendo lo que les conviene y desechando lo que no les conviene. Entonces esa persona no se puede considerar un hermano. Tengamos mucho cuidado en esto a quien llamamos hermano. Cuando ya ese hermano está empapado de la Torá, está empapado de todos los temas, ya prácticamente tiene respondidas todas las preguntas, todas esas inquietudes, entonces pasa a ser miembro de la congregación. ¿Y qué es lo que se nos enseña en esas congregaciones? ¿Qué es lo que le enseñamos al hermano? A conocer a Yahweh. Porque ya no será necesario que andemos con el libro en la mano, pidiéndole una audiencia, regálame media horita para hablarte de Yahweh, y ya la tendrá escrita en el corazón, de manera que la Torah nos lleva a conocer a Yahweh, nos lleva a conocer a Yahweh, la tendremos escrita. Aquí en el verso 33 tenemos también algo interesante, del menor de ellos hasta el más grande. Entonces, en aquellos días, después de esos días, también habrá un cierto escalamiento, alguna forma de estructura en la cual habrán unos que tendrán alguna posición mayor que otros. Todos le van a conocer. Los pequeños, los grandes rabinos y las personas que estaban comenzando en las raíces hebreas, los que estaban comenzando en la senda, los que se pararon algún día en ese cruce de caminos a observar y a decidir cuál camino tomar. Y vamos a ver parte del mecanismo que el Todopoderoso utiliza para realizar este pacto. Él va a perdonar todas las perversidades. Y además de perdonarlos, borrón y cuenta nueva, ni siquiera se va a acordar de eso. Él los va a perdonar y no se va a acordar más de sus pecados. Y aquí vemos cómo firma el Padre Todopoderoso este pacto. Lo vemos en el verso 35. Se identifica, yo soy este. Y le pone prácticamente la firma. Y pone unas condiciones de forma que este pacto es ineludible, inquebrantable, para siempre y por siempre. Nos dice así el verso 35. Así dice Yahweh, quien da el sol como luz para el día, la luna y las estrellas para la luz de la noche, y hace el mar rugiente. Yahweh Elohim Zebaot es su nombre. Así que él está firmando ese pacto que es unilateral. Aquí la novia no dice, sí, haremos lo que el Todopoderoso dice. No es necesario que lo diga, porque indefectiblemente la novia, al tenerla escrita en su corazón y al tener la escrita dentro de sí, cumplirá y será nuevamente la novia fiel, sin arruga y sin mancha, y libre de pecado, porque la perdonó y además le olvidó sus pecados para siempre. Nunca más, quiere decir para siempre, no se va a acordar más de sus pecados. Lógicamente hemos estudiado, hemos visto a través de toda la lectura que todo este procedimiento se hace, lo está haciendo por medio de su ungido, por medio de su enviado en estos tiempos. Y aquí pone como un sello, esto es así y solamente así. Y nos dice el texto,
si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Hemos agregado énfasis, como comentábamos, para análisis. Así que, ¿a qué leyes se refiere el Padre Todopoderoso aquí? Las leyes que menciona en el verso 35. Aquel que da el sol como luz para el día. Si esa ley no existiera, entonces el pacto se rompería. La luna y las estrellas para la luz de la noche. Si esta ley fallara, entonces el pacto se rompería. Y el día cuando hace el mar rugiente, el día que el mar deje de rugir, ese día queda inhabilitado el pacto. Así que no hay forma de deshabilitar ese pacto. Es palabra del Todopoderoso y Él se identifica como el dador del pacto y lo firma. Muy bien, allí muchos decimos que no, sí, que seguimos la Torá, que me la sé de punta a punta, que por eso la puedo enseñar, porque ya soy el duro de la Torá y porque ya tengo todas las respuestas, entonces ya las personas que vengan a preguntarme que yo soy el sabio, el rabino, el moré, el shaliach, etc. Y la pregunta honestamente hablando es para todos. Ya tenemos la Torá escrita en nuestros corazones. Hoy la tenemos escrita. No sabemos todos los versos. Dominamos todos los temas. Podemos responder a todas las respuestas. Ya no tenemos necesidad de enseñarla a nadie, ni de que nadie venga a enseñárnosla, porque ya yo me la sé. No. Ese que viene a enseñarme a mí, yo me la sé. ¿Sucede eso hoy en día? ¿Cómo respondería usted a esta pregunta? Tenemos ya todos la Torá escrita en nuestros corazones, respondiendo en forma honesta. La tenemos escrita. Vamos a Éxodo 19:4 que nos dice: ustedes han visto lo que yo hice a los Mitzraimim y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. 5. Ahora, sí, ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto. Entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y 6. Y ustedes serán mi reino, un reino de Kohanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Éxodo 19, del 4 al 6. 1, 2. Muy bien. ¿Cómo va a hacer el Padre Todopoderoso para poner esa Torá dentro de un pueblo rebelde, duro de corazón, con un corazón de piedra, con esa rebeldía que nos caracteriza, con esa dejadez por las cosas espirituales, por ese abandono nuestro a todo lo que tiene que ver con lo sagrado, con lo puro, con los mandatos del Padre? El Todopoderoso les recuerda a ellos que Él los liberó y los llevó sobre alas de águila para atraerlos a sí mismo. Él quiere atraer a su pueblo hacia Él. Pero hay unas condiciones y restricciones que vemos allí en el verso 5. 1. Prestad cuidadosa atención a lo que Él dice. Guardar el pacto. Solamente de esa manera
ellos llegan a ser, porque ahí está el verbo en futuro, serán el tesoro de él de entre todos los pueblos, porque toda la tierra le pertenece, pero dentro de esa tierra hay un tesoro especial, un pueblo especial, que es su propio tesoro. Y en el verso 6 vemos que dentro de ese pueblo va a haber sacerdotes. ¿Qué nos dice el verso 6? Vamos a tenerlo muy claro. No es que todos los israelitas van a ser sacerdotes. En el reino de los israelitas va a haber sacerdote. ¿Con qué fin? Con el fin de que le enseñen al pueblo a qué es lo puro y qué es lo impuro, a conocer al Padre Todopoderoso y a mantenerse apartados. Entre paréntesis, santos, como se le llama en otros textos, apartados. Y esta enseñanza se le debe dar a las siguientes generaciones. Para quitar ese corazón de piedra del pueblo y poner un corazón nuevo para que esté allí un ruaj nuevo para llegar a la obediencia en el conocimiento del Padre Todopoderoso, para que haya espacio dentro de cada uno de nosotros para que el uno ponga la Torah y dos la escriba en nuestros corazones. ¿Qué hace falta? Aquí vamos a ver unos pasajes, o encontramos en los pasajes de Jeremías y de Ezequiel una perfecta concordancia acerca de estos temas. ¿Cómo hace el Padre Todopoderoso para realizar ese procedimiento de colocar dentro de nosotros, como si fuera una super altísima cirugía, la Torah dentro de nosotros y escribirla allí en los corazones, siendo que tenemos un corazón de piedra, rebeldes siempre, pero se nos habla de una circuncisión del corazón. Solamente así tendrá lugar el ruaj para que el Todopoderoso pueda aplicar este procedimiento que nos promete en estos textos. Vamos a ver, Ezequiel 36:24 nos dice lo siguiente. Porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah, que camines en mis ordenanzas, guardes mis juicios y los hagas. 36 de Ezequiel 24 al 27. Vamos a comentar frase por frase muy sucintamente, muy resumidamente. Ezequiel 36:24 nos dice, porque yo te recogeré de entre todas las naciones. Entonces, estamos hablando allí del tiempo que nos hablaba el Padre Todopoderoso Yahweh, de que en esos días, en aquellos días. Entonces hay un proceso largo y complejo. También dentro de todo ese proceso hay que recogerlos de entre las naciones y dos, reunirlos de entre todas las tierras en esos días. 3, y regresarlos a su propia tierra. Todos estos que son como la arena del mar, todos estos que son como las estrellas del cielo, Él las va a recoger de entre las naciones, las va a reunir de entre todas las tierras y las va a llevar a su propia tierra.
No solamente lo vemos en este texto, lo vemos en todos los profetas, el mismo tema. ¿Cómo va a hacer el Padre el procedimiento del cual hablábamos para cambiar ese corazón duro y poner un corazón de carne en el cual ya pueda introducirse el Ruaj para que el Ruaj nos lleve a ser obedientes? Vamos a verlo aquí. Él va a rociar agua limpia sobre cada uno de ellos o sobre toda la congregación o toda la asamblea que está hablando a una persona, que puede ser o una persona en particular o todo el pueblo de Israel como una sola entidad. Yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda inmundicia y de todos tus ídolos. Bueno, ¿por qué el Padre menciona muy seguidamente el tema de los ídolos? Porque parte más importante de este lavamiento, de esta limpieza que el Todopoderoso nos promete es sacar toda idolatría de nuestras vidas, que es uno de los motivos que endurecen más el corazón. Ese amor por las riquezas, por el carro, por el celular último modelo, por el PlayStation, por el último modelo del BMW, por el mejor vestido, por el mejor maquillaje, por el mejor puesto, por la mejor pensión. Esos ídolos los va a sacar primero. Todo eso es inmundicia. Todo eso se acaba. Todos esos son tesoros que carcome el comején o se roba el ladrón. Pero los tesoros que sí valen son los que se acumulan allá en el banco celestial. Entonces, aquí estamos viendo que el Todopoderoso, el mismo, lo está haciendo, el mismo lo va a hacer y el mismo cumplirá su palabra. Él mismo va a rociar agua limpia. Es una limpieza, es un baño, ya no ritual, es un baño espiritual, especial, que lo hace el mismo Padre Todopoderoso. Y Él va a limpiar a cada uno, Él va a limpiar a su congregación. Solamente después de ese lavamiento, observemos aquí que primero viene este lavamiento, esta inmersión en aguas limpias, en aguas corrientes. Solamente después de ese lavamiento, Él va a poner un nuevo corazón. ¿Qué es primero? Primero hemos visto entonces que Él los recoge, Él los reúne de las tierras, los lleva a su propia tierra. Entonces se entiende que ya estando allá, o en el camino o en el proceso, Él los limpia, sigue en el proceso darles un corazón nuevo y sigue en el proceso un nuevo ruaj. De esa manera saldrá ese corazón de piedra de adentro y lo convertirá en un corazón de carne. Después de eso, pondrá el ruaj dentro de la persona y entonces la consecuencia, ¿cuál es? De tener el ruaj dentro de la persona, de tener el ruaj dentro de su corazón, la vemos aquí. Que viva por la Torá, que camines en mis ordenanzas, que guardes mis juicios. Lo mismo que vemos en Jeremías, concuerdan perfectamente. Entonces, este lavamiento, esta inmersión, este nuevo corazón, el ruaj en ese nuevo corazón, anulará ese corazón de carne, tendrá entonces un corazón sensible y ya la persona estará apta, su congregación, su asamblea estará apta para vivir por la Torá.
O sea que la Torá es la vida. La Torá es la vida. Vivir por la Torá, vivir por ella. Vemos en una frase por allí en el Brit Hadashah, vivir por ella, y en varios otros textos. Cuando tenemos el corazón de carne, cuando tenemos entonces, por tener un corazón de carne, entonces ya el Ruach puede penetrar en ese corazón de carne. Y el siguiente paso es que va a estar allí la Torah. Y estando allí la Torah, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Caminar en las ordenanzas, caminar en los juicios y hacerlos, ponerlos por obra, obedecer. Vamos a ver ahora en Génesis 17. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Sí, señor. Génesis 17, 7. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu zera después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tú será después de ti. 8. Yo te daré a ti y a tu ser después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré su Elohim. Elohim dijo a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto completamente, tú y tu será después de ti, generación por generación. Aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu será después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Si vemos estos dos pasajes, el de Jeremías y el de Ezequiel, tienen perfecta concordancia. Y este proceso será la circuncisión de la carne y la circuncisión del corazón. Posiblemente viene primero la circuncisión del corazón para una persona adulta para aceptar con agrado, con gozo, la circuncisión de la carne para poder pertenecer a. Así como Abraham lo hizo. Abraham lo hizo a los 90 años. Entonces, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué ese terror, ese pánico, esa cruzada contra la circuncisión? Abraham era gentil. Venía por allí de un pueblo pagano, aunque él había conocido al Elohim de Israel, que sería el Elohim de Israel más adelante, al Elohim original, al Eloah, a ese El original que dio origen a todo el universo. Él ya lo había conocido a pesar de estar allí en medio de un pueblo pagano, en medio de ese Egipto en aquel tiempo. Estaba en medio del pueblo pagano y conocía, y por eso el Todopoderoso lo observó y dijo, este varón es el que voy a escoger. Y lo escogió. Y ese varón fue obediente. A los 90 años, más o menos, él se hizo la circuncisión. Un gentil que se hizo la circuncisión, que es el padre de las naciones. ¿Por qué ese pánico y esa cruzada y esa campaña contra la circuncisión? Si todos los bebés, como lo ordenó el Todopoderoso, fuera circuncidado a los 8 días, no habría ningún problema. El problema es que pasaron los tiempos, se olvidó todo esto, se cambió, se declaró obsoleto y entonces ya no se hizo. Y ya un adulto para hacerse la circuncisión ya queda como un poco complicado. Pero cuando lleguen esos días que el Padre Todopoderoso nos promete, bajo el gobierno del Mesías Yahoshua, bajo el gobierno supremo del Todopoderoso, entonces todo volverá a ser normal. Vamos a Génesis 17, 7. Sí, Señor. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra y tú, junto con tu zera, después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tu será después de ti. Así que
esta señal del pacto, esta circuncisión que vemos en el verso 10, es para toda la descendencia de Abraham, de generación en generación. Esta es la señal del pacto. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Y él da la orden de circuncidarlo a los 8 días. Y hay unas razones especiales por las cuales se circuncida a los 8 días. Y es que a los 8 días, ya completamente comprobado a nivel científico, está el sistema inmunológico en un punto bastante elevado como para superar esta primera cirugía. Si ponemos cuidado en la lectura, podemos observar que hay una señal del pacto en el primer pacto hecho por medio de Abraham, y esta es la circuncisión de la carne. Si observamos el texto del pacto en Ezequiel 37, que es el que acabamos de observar hace un momento, aquí se está hablando de una circuncisión del corazón. Así que la señal es la misma. La una va acompañada de la otra. Si vemos esos dos pasajes, tienen una perfecta concordancia y la circuncisión del corazón. Por supuesto que en nuestros días tendrá que operar primero la circuncisión del corazón para entonces entender, comprender en qué consiste toda la palabra del Todopoderoso, conocer al Padre Todopoderoso, cuáles son sus señales, cuáles son sus pactos, cuáles son sus condiciones y restricciones. Y ya entonces, después de la circuncisión del corazón, entonces aceptaremos la Torá en nuestro corazón y la cumpliremos y la seguiremos. Vamos ahora a Deuteronomio 34. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Deuteronomio 35. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron. Y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí y te harás aún más numeroso que tus padres. Y en el verso 6, entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tus corazones y los corazones de tus hijos, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, y así vivirás. Deuteronomio 34, 35 y 36, y como vemos, perfecta concordancia con todo lo que hemos visto en Jeremías 31, 31, Ezequiel 37, y todos los profetas y todos no hablan de otra cosa. Si pudiéramos entender que todo esto es un solo tema y es el mismo tema, no habría ninguna confusión en ninguna parte. Así que Moshe profetizó esto estando en el desierto, la misma profecía la asumió Jeremías, Ezequiel y todos los demás. Aquí entonces se habla de circuncisión del corazón en Deuteronomio 36, o sea que somos un tema nuevo, un tema del pacto renovado, un tema de los tiempos modernos. Deuteronomio 36 estamos viendo Moisés recibiendo palabra del Todopoderoso. El Todopoderoso ya anunciando aquel final de los tiempos. En esos tiempos, Él circuncidará los corazones y los corazones de su descendencia. ¿Y para qué es entonces la circuncisión del corazón? Para amar al Todopoderoso Elohim con todo el corazón y con todo el ser. ¿Qué significa amar al Todopoderoso? Conocerlo. Para usted amar a una persona la tiene que conocer, o no va a ser el amor ese a primera vista, que es un chispazo así eléctrico, más que todo sexual. Cuando se conoce al Padre Todopoderoso, cómo es, qué quiere, cuál es su plan, toda esa paciencia, ese perdón que ha tenido con el pueblo de Israel y con la humanidad entera. Entonces, Él circuncidará ese corazón y lo amaremos
con todo el corazón y con todo el ser, y esto será vida, conociéndolo por medio de la Torah. Entonces, esta circuncisión del corazón se dará antes de entrar a poseer la tierra de esos ancestros y antes de empezar a ser gobernados por el Mashiach. Así que una persona terca, una persona de duro corazón, una persona que ha dicho que la Torah ya no vale, que ya está obsoleta, que ya eso no está vigente, no tiene un corazón circuncidado y por lo tanto no entrará a poseer la tierra ni a estar gobernado por el Maestro, el Mesías. Eso es nacer del agua y del Ruach, como Yahoshua mismo se lo informó a Nicodemo, nacer del agua y del Ruach. Juan 3:5 nos dice, Yahoshua respondió, sí, en verdad, yo te digo que a menos que una persona nazca del agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Yahweh. Y ya le hemos visto cómo el Padre Todopoderoso va a ejercer ese procedimiento del agua y del Ruach, un lavamiento para que haya un corazón de carne y pueda entonces sí empezar a ejercer las funciones, el Ruach dentro de las personas. ¿Y cuándo ejerce el Ruach dentro de las personas? Haciendo conocer al Padre Todopoderoso, llevándole a la obediencia y al amor con todo el corazón. Lo vemos allí en Ezequiel 36:25. Allí nos dice que cuando el pueblo regrese a la tierra de sus ancestros, sucederán todas estas cosas. Y nacer del agua y del Ruach es necesario para entrar al reino del Todopoderoso. Esto no tiene nada que ver con lo que llaman en las denominaciones bautizos en una cosa y bautizos en otra. Tenemos que encontrar esa íntima relación entre el pacto restaurado, pacto renovado y con el Tanaj. Por eso vemos que aquellas personas que desligan el uno del otro son lo que la misma palabra define como ciegos y lamentablemente se convierten en guías de ciegos. El pacto que el Todopoderoso hizo con su pueblo en el monte Sinaí sigue estando vigente hasta el día de hoy, tanto para Judá como para Efraín. ¿Qué sucede? Que no lo hemos entendido, no lo hemos atesorado en nuestro corazón, en nuestro interior. Tenemos todavía ese corazón de piedra y no le hemos permitido al Ruach que esa Torah en nuestro corazón nos abra el entendimiento, el conocimiento de Yahweh, el Creador universal. Y podamos, entonces, como dice el maestro Yahoshua, a ser una nueva criatura. Vamos a Levítico 26:44 y nos dice, aún a pesar de todo eso, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Más bien, por amor a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres a quienes saqué de la tierra de Egipto, con las naciones, mirando, para que yo pueda ser su Elohim. Yo soy Yahweh. Estas son las leyes, estatutos y ordenanzas que el mismo Yahweh dio a los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. ¿Qué vemos aquí? ¿Invalidó el Todopoderoso el pacto inicial? Lo invalidó el pueblo fue el que lo invalidó con su infidelidad. El Padre Todopoderoso es firme en su palabra y mantiene su palabra. Él entonces lo reforzó, lo va a restaurar
lo restauró, lo refrendó por medio de el ungido. Y va, como dice él, en esos días a escribir la Torah en los corazones y va a poner un corazón de carne y entonces el ruaj. Así que vemos que en el Brit Hadasha, o nueva alianza, pacto restaurado, pacto renovado, pacto refrendado, hay dos propósitos claros, fundamentales. Uno, la restauración espiritual de todo Israel. Por eso vimos por allí alguna frase de el Rabí Shaul que nos dice, todo Israel será salvo. Y la unificación de las dos casas. Así que unificando las dos casas, llegará la salvación para todo Israel, para el global, el conjunto global de Israel. Volvemos a Jeremías 31, 33 y 34 y vamos a ver estos propósitos que se ven aquí. Aquí tenemos un propósito de escribir la Torah en los corazones. Esto claramente se inició por medio de la obra magnífica de Yahoshua el Mesías. Hoy ya hay muchos creyentes por fe en Yahoshua el Mesías, pero aún muchos no estamos caminando en la Torah como debiéramos, porque aún Yahweh no ha escrito esa Torah en nuestros corazones. Pero sí es cierto que vamos camino a esa restauración, no solamente personal, sino como asamblea, utilizando la Torá y poniéndola en nuestros corazones. Yahweh hará un pacto eterno con nosotros, con los que cumplamos con estos requisitos. Nos prometerá nunca más abandonarnos, se propondrá solo hacernos el bien, pondrá el temor de Él en nuestros corazones. Hay muchos que no le temen, hay muchos que no tenemos temor reverente, no nos importa pecar, transgredir la Torá, muchas veces ni nos duele, pues aún tenemos ese corazón de piedra. Cambiaremos en el momento en que Él ponga un nuevo corazón y un nuevo ruaj en nosotros. Nos sentimos frustrados porque no damos la talla. Cada rato le fallamos, a cada momento tenemos que andar pedir perdón, aludir a la misericordia del Todopoderoso, pedir la intervención del Maestro, de nuestro Mesías Yahoshua como intercesor por nosotros. Jeremías 16, 14 nos dice, por lo tanto Yahweh dice, los días vienen cuando el pueblo ya no jure, como Yahweh vive quien sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, pero como Yahweh vive quien sacó a la casa de Israel de fuera de la tierra del norte, de los países donde los echó, porque yo los regresaré a su propia tierra, la cual les di a sus padres. Aquí vemos a Jeremías haciendo un paralelo entre la salida de Egipto y la salida desde las naciones. La salida de Egipto puede ser una figura de esa salida del Egipto de las naciones en nuestros días. Y allí vemos en letras azules, yo los regresaré a su propia tierra, la cual di a sus padres. En cuanto a la unificación, es decir, hacer uno, tanto a Judá como a Efraín, Él ha dejado una promesa maravillosa. Jeremías 16, 16. Contempla. Yahweh dice, mandaré a buscar muchos pescadores y ellos los pescarán. Después mandaré a buscar a muchos cazadores y ellos los cazarán de todo monte y colina y de cuevas en las rocas. Si bien es cierto que la promesa está dada de que Yahweh retornará a su pueblo de las naciones a donde los había sacado y los retornará a Eretz Israel, esta promesa empezó a cumplirse con la venida del Mashiach. Pero aquí nos dejó avisados
Y el maestro también nos habla de estos pescadores de hombres, también en aquella parábola de los panes y los peces nos recuerda ese tema. Aquí vemos entonces dos tipos de personas que van a por los israelitas. Uno, pescadores y dos, cazadores. Pescadores y cazadores. Los pescadores serían entonces todas aquellas personas que van llevando el mensaje de restauración de las dos casas, el mensaje del papel del maestro Yahoshua, lo cual constituye el mensaje de las buenas nuevas. Vemos allí a Mateo 4:18 que nos dice, mientras Yahoshua caminaba por el lago Kinneret, vio dos hermanos que eran pescadores, Simeón, conocido como Kefá, y su hermano André, echando sus redes en el lago. Yahoshua les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y en Génesis 48:16 nos dice, el malaj que me rescató de todo peligro, bendiga a estos niños, que ellos recuerden quién yo soy y qué es lo que represento, y asimismo mis padres Abraham y Isaac, quiénes fueron ellos y qué representan, que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. Jacob declara que la semilla, la zera, la simiente de Efraín llegará a convertirse en una enorme multitud de peces en medio de toda la tierra. Vayid Gulerov, multitud de peces. Pero tengamos en cuenta que aquí se nos advierte que también habrá cazadores. Yo sé que después de mi partida saldrán lobos salvajes de entre ustedes y no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán perversiones de la verdad para poder arrastrar a los talmidim hacia sí mismos. Libro de Hechos 20, 29 al 30. En hebreo, cazadores, tzud, atrapar, como se atrapa un animal, como una trampa. Y estos son los antisemitas, los que odian a Israel, los antimesías, los antitorá, los anti-Yahshua. Ojo, hay personas con apariencia de piedad, pero son lobos con piel de oveja. Nos lo enseña la palabra. Dentro de la misma congregación se levantarán cazadores, eso lo profetizó también Jeremías. Shaul los llama también Shaul, el discípulo, lobos rapaces. Ezequiel, el profeta, también profetizó que el pacto eterno ocurriría a la venida del Mashiach. Pero entendemos que es en la segunda venida del Mashiach, cuando él vendrá con majestad a gobernar. Y nos dice Ezequiel 37:26 lo siguiente. Y haré con ellos un pacto de shalom. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi tabernáculo estará también junto a ellos. Y yo seré su Elohim. Y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Yahweh, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Vamos a ver bastante este pasaje que nos dice muchas cosas. Esto entonces el Padre lo compara con un pacto de paz, un pacto de shalom, y además es un pacto eterno. Dentro de ese pacto hay una promesa de multiplicación, y la otra promesa es que Él va a estar en medio de ellos para siempre en el tabernáculo. Ese tabernáculo va a estar junto. Y aquí está el objetivo de todo este pacto. Él será su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esta palabra la vemos repetidamente. Ese es el anhelo, el objetivo del pacto del Todopoderoso. Y va a haber naciones. Lo vemos aquí. Las naciones se van a dar cuenta de que el Elohim santificó a Israel. Y el santuario va a estar en medio de ellos. Y así todas las naciones se darán cuenta.
Aquí está esa promesa tan maravillosa. El tabernáculo estará junto a ellos, el tabernáculo del que nos habla Ezequiel. Y Hechos 20:29 nos dice, yo sé que después de mi partida saldrán lobos salvajes de entre ustedes y no perdonarán al rebaño. Así que nos han dejado señales importantes para que nos sirvan de aviso para detectar quiénes son esos cazadores de hoy en día. Tenemos dos vídeos al respecto. Uno recuerdo que se llama Los falsos pastores y otro que se llama Utilizando las herramientas de la Torah para detectar a los falsos. Quiere decir que una señal de que alguien es un cazador es aquel que, por ejemplo, se aprovecha de las ovejas, las exprime, come de ellas, las extorsiona con el diezmo, se identifica como levita, usurpando un lugar. Deslumbran a las personas con autotítulos de rabinos, de doctores, de reverendo, apóstoles, shaliach, mores, rosh, etc. Inclusive hay lobos hambrientos cubriéndose con un talit. Hay muchos que vienen huyendo del sistema religioso de las iglesias y están desesperados y pueden llegar a ser víctimas de estos lobos de talit y de kippah, etc. Hebreos 13:20 nos dice, el Elohim de Shalom que resucitó de entre los muertos a nuestro Adón Yahoshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de un pacto eterno. 21. Que este Elohim los capacite con toda obra buena que necesitan para hacer su voluntad y que Él haga en nosotros cualquier cosa que les sea agradable por medio de Yahoshua el Mesías y Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Así que analicemos todo lo que oigamos, pongámoslo, confrontémoslo a la luz de la Torah. No caigamos en el engaño del dinero, a esos que piden dinero porque aluden de que están trabajando de tiempo completo para el Mesías. Escudriñemos y observemos como observaban los hermanos de Berea. Muy bien, damos fin a este estudio. ¿Se ha realizado ya el pacto renovado? Es una pregunta para que cada uno de nosotros investiguemos si realmente se ha realizado este pacto. Agradecimientos al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob porque nos ha mantenido con vida hasta este momento, con salud, nos ha dado todo lo necesario, estos medios de comunicación y le agradecemos por los méritos del Mesías Yahoshua. Para servirles a los hermanos que están investigando y buscando la palabra del Todopoderoso. Invitación para nuestro sitio regresando a las raíces.org. Shalom. Shema Israel, Adonai